Hola, hola y bienvenidos a todos a esta edición número 71 de Lee conmigo la Biblia. Les doy la bienvenida nuevamente, mi nombre es Andrea y es un placer estar con ustedes y compartir a través de este medio la lectura de la palabra de Dios. Nos hemos comprometido a lo largo de estos 365 días pasarlos junto a la Biblia. Así que sin más demoras, me gustaría comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Y seguramente ya estarás preparado, tal vez con un mate, un cafecito, alguna merienda, y con tu Biblia para compartir nuestra lectura del día de hoy. Nuestro devocional se titula Ten confianza con respecto a tu futuro. Esta es una pregunta que nos podemos hacer muchas veces. ¿Qué deparará el futuro para mi vida? Los futurólogos predicen lo que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, han predicho que algunos bebés que nacen hoy en día llegarán a la edad de 150 años. Algunas predicciones tal vez se vuelven realidad y otras quizás no. En 1962, la compañía discográfica Decca rechazó a The Beatles. Ellos dijeron, no nos agrada cómo suenan. Y además, la música con guitarras es cosa del pasado. En 1977, Ken Olson, director general de The Digital Equipment Company, dijo, no hay ningún motivo por el que alguien quiera tener una computadora en su hogar. Hay ciertas cosas sobre el futuro que desconocemos y que no tenemos que conocer. No obstante, hay otras que podemos saber sobre el futuro y que suponen una verdadera diferencia entre nuestra vida presente. En los pasajes de hoy veremos 3 razones de por qué puedes estar seguro de tu futuro si pones tu confianza en el Señor. En el Salmo 33 leemos acerca de los planes del Señor. Los planes del Señor quedan firmes para siempre, dice el verso 11. Dios tiene planes. Él tiene un buen plan para tu vida. Tienes planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, como dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 11. La confianza del salmista sobre el futuro proviene de mirar hacia el pasado. Debes reflexionar en lo que Dios ha hecho a través de la palabra del Señor. Al leer este salmo a través de la lente del Nuevo Testamento, vemos que fue por medio de Jesús, quien es la palabra de Dios, que el mundo entero fue creado. Él es la fuente de todo lo que es justo. Él es fiel y Él ama la justicia y el derecho y llena está la tierra de su amor, como dice el verso 5 de este salmo. Sobre esta base el salmista confía en que los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los gobiernos y la gente hacen planes, pero estos pueden fallar. Sin embargo, puedes confiar en que los buenos planes que tiene Dios para ti y para tu vida. La respuesta adecuada a todo esto es la adoración, es decir, que cantemos de manera gozosa para el Señor y lo alabemos con diferentes instrumentos. Escribir nuevas canciones, usar toda habilidad y capacidad musical e incluso hacer mucho ruido o, como dice el verso 3, voces de alegría. El libro de Marcos, el capítulo 16, nos invita a leer acerca del poder de la resurrección. La resurrección de Jesús ocurrió realmente. Cuando las mujeres llegaron a la tumba encontraron que la enorme piedra que había sido colocada para bloquear el acceso había sido movida. Jesús había resucitado. Ya no estaba allí. Vieron por sí mismas que la tumba estaba vacía.
Es significativo que los primeros testigos de la resurrección, según registran todos los evangelios, fueran mujeres. Los testimonios de las mujeres no eran considerados dignos de crédito en el mundo. En la mayoría de los tribunales judíos ni siquiera eran aceptados. Pero al aparecerse primero ante ellas, Jesús afirmó la importancia y el papel de las mujeres en su nueva comunidad. Este testimonio ocular de las mujeres da verosimilitud a la historia. La iglesia primitiva nunca hubiera inventado una historia diciendo que los testigos eran mujeres. El hecho de que la resurrección fue inicialmente algo increíble para los primeros discípulos, como ocurre para muchos hoy, cuando otros discípulos se enteraron de la resurrección de Jesús, no lo creyeron, hasta que vieron por sí mismos al Jesús resucitado. Pero cuando vieron su resurrección, sea en la tumba o en las diversas apariciones de Jesús posteriores a la resurrección, sus vidas fueron transformadas. Pasaron del miedo a la fe, de la alarma a la acción y de la desesperanza a la esperanza. Como resultado de la resurrección, puedes enfrentar el futuro con confianza. Confianza con respecto a tu futuro eterno, porque entonces sabemos que esta vida no es el final. Hay una vida más allá de la tumba. Así como Jesús resucitó de los muertos, también en Cristo serás levantado con Él. Eso dice 1 Corintios capítulo 15. Escribe Tim Keller: ¿por qué es tan difícil hacer lo correcto si sabes que te costará dinero, reputación e incluso puedes perder tu vida? ¿Por qué es tan difícil enfrentar tu propia muerte o la muerte de tus seres queridos? Es tan difícil porque pensamos que este mundo quebrado es el único mundo que algunas personas tenemos. Pero si Jesús resucitó, entonces tu futuro es mucho más bello y así mucho más cierto que aquel. Tenemos también confianza sobre la vida futura. Jesús está vivo, está contigo a medida que vas por el mundo y anuncias las buenas nuevas a toda criatura. Tú, al igual que los discípulos, estás comisionado a ir y predicar las buenas nuevas al mundo entero. Puedes tener la confianza de que el poder de Dios está contigo. Puedes aguardar señales poderosas que acompañen tu mensaje, como expulsar demonios, hablar en lenguas, sanar a los enfermos. Esto es lo que ocurrió y lo que deberíamos esperar hoy en día. La sanidad, por ejemplo, no está confinada a quienes tengan el don especial, sino abierta a todos los que creen, como dice el versículo 17. Es Dios el que sana, pero Él te hace partícipe de sus planes. El Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que la acompañaban, dice el verso 20. Hay una variedad de modelos en el Nuevo Testamento, pero siempre son sencillos. Sanar viene en el nombre de Jesús. El modelo más común es aquel sobre el que Jesús habla aquí, la imposición de manos. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos cobrarán la salud. En el libro de Levíticos, capítulo 25, leemos acerca de las promesas de Dios. Aunque no puedas conocer los detalles del futuro, puedes tener la certeza de las bendiciones de Dios en el futuro. En el capítulo 26, Dios promete que si lo obedeces, disfrutarás de fruto, satisfacción, seguridad, paz, protección, crecimiento, la presencia del Señor y confianza para caminar con la cabeza erguida. Dios dice: si siguen mis leyes, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto, y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dormirán sin sobresaltos,
Los miraré a ustedes con buenos ojos y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré constantemente. Andaré con ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Este es el plan de Dios a largo plazo para tu futuro. Al buscar obedecer a Dios, tendrás que enfrentarte a pruebas y dificultades en esta vida, pero por medio de Jesús podrás disfrutar algunas de estas bendiciones incluso ahora. En el capítulo 25 vemos algunas de las cosas que debemos hacer a fin de obedecer a Dios. Algunas desde luego son específicas para el antiguo Israel, pero otras se aplican en todas las épocas. Me encanta lo que escribió Joyce Meyer sobre el año del jubileo, que está en Levíticos capítulo 25, en el cual se absolvían todas las deudas y los deudores eran perdonados y liberados. En Cristo cada día puede ser un año de jubileo. Podemos obtener el perdón de nuestros propios pecados continuamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Podemos disfrutar de un año de jubileo continuo. Nuestro problema es que bien seguimos tratando de pagarle nuestra deuda al Señor, o bien seguimos tratando de cobrarnos las deudas de los demás. Así como Dios canceló nuestra deuda y nos perdonó, nosotros debemos cancelar las deudas de los demás y perdonarles a los que nos deban. La clave de este capítulo es: no se exploten los unos a los otros. No es suficiente con ser honestos, también debemos ser considerados. Esto es radicalmente distinto a la visión del mundo. El mundo admira a las personas que hacen dinero, aunque sea de forma despiadada. Y puede que en cierto sentido sea exitosa. Pero a Dios le importa cómo tratamos a los demás mucho más que los bienes que tenemos, y se preocupa en particular por cómo tratamos a los pobres. Solo somos administradores. El Señor dice: la tierra es mía. Ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Así es como debemos relacionarnos con las pertenencias y las posesiones. Pertenecen a Dios, son un préstamo de su parte. Dios enseñaba a su pueblo que las riquezas no son una cosa permanente. Cuentas con lo que tienes por una razón determinada. Solo Dios posee los bienes de forma permanente. Y luego del devocional comenzamos nuestra lectura en el libro de los Salmos, capítulo 33, versos 1 al 11. Que los justos alaben al Señor. Qué bueno cuando la gente honesta lo alaba. Toquen la lira para alabar al Señor. Cántenle bellas canciones con el arpa. Alábenlo con una nueva canción. Tóquenla bien y cántenla fuerte. Porque la palabra del Señor es verdadera y en su bondad pueden confiar. Él ama que se haga justicia y se establezca el derecho. La tierra está llena del fiel amor del Señor. El Señor creó los cielos con sus palabras. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con uno solo de sus suspiros. Dios juntó las aguas en el cielo y las puso en grandes depósitos. Habitantes de la tierra, respeten al Señor. Todos los que habitan en el mundo tengan temor de Él. Si Él ordena que todo se tiene que detener, entonces todo dejará de existir. Con una sola orden el Señor arruina todos los planes de las naciones. Él estropea todos los proyectos de los pueblos. Pero el consejo del Señor sigue en pie para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Continuamos en el libro de Marcos, capítulo 16.
Al día siguiente del día de descanso, María Magdalena, María, la mamá de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano, el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Por el camino, decían entre ellas, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que alguien había movido la enorme piedra de entrada. Al entrar al sepulcro, encontraron a un joven vestido de blanco, sentado en la parte derecha del sepulcro. Las mujeres se asustaron mucho, pero él les dijo, no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Pues ahora ha resucitado, no está aquí, pero miren el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan y díganle a sus seguidores y a Pedro, Jesús va hacia Galilea delante de ustedes. Allá se encontrarán con él tal como él se los había dicho antes. Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro, asustadas y sorprendidas. No dijeron nada a nadie, porque estaban llenas de miedo. Después de que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Cuando ella les dijo que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ninguno le creyó. Después, Jesús se les apareció a 2 de sus seguidores cuando iban caminando hacia el campo. Jesús no se veía igual a como estaba antes de morir. Estos 2 seguidores corrieron a contarle al resto, pero tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer lo que le dijeron quienes lo vieron después de resucitar. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Los seguidores salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Continuamos con el libro de Levítico, capítulo 25. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año en honor al Señor. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero el 7º año será un tiempo completo de descanso para la tierra en honor al Señor. Ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Ese será el año completo de descanso para la tierra. Pero lo que la tierra produzca por sí sola en el año de descanso será de ustedes, para que lo coman ustedes, sus sirvientes, sus trabajadores y los inmigrantes que vivan con ustedes. También será para que coman su ganado y los animales salvajes del país. Se podrá comer todo lo que la tierra produzca ese año. Cuenten 7 grupos de 7 años cada uno, o sea, cuenten 7 veces 7 años. Ese periodo de tiempo de 7 grupos de 7 años cada uno les dará un total de 49 años. El día 10 del mes séptimo, o sea, el día del perdón, tocarán el cuerno de carnero por todo el país.
El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. Ese año se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Ese año 50 será un jubileo para ustedes. No deberán sembrar ni cosechar los cultivos que crezcan por sí mismos, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar, porque es jubileo. Ese año será sagrado para ustedes y solamente podrán comer lo que produzca la tierra por sí sola. En el año del jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Cuando ustedes le vendan o le compren a otro una propiedad, no se hagan trampa entre ustedes. El que compra debe comprar por un precio proporcional al año del último jubileo, y el que venda debe vender a un precio proporcional al año del próximo jubileo. Entre más años falten para el próximo jubileo, más alto será el precio. Entre menos años falten para jubileo, más bajo será el precio. Esto se debe a que en realidad lo que se compra y lo que se vende son el número de cosechas que producirá la propiedad. No se hagan trampa entre ustedes, sino respeten a Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben obedecer mis leyes y cumplir mis mandamientos y ponerlos en práctica para que puedan vivir en la tierra de manera segura. El campo producirá sus cosechas, tendrán suficiente para comer y vivirán con seguridad en la tierra. Y si ustedes dicen, ¿qué comeremos el séptimo año si no podemos sembrar ni cosechar? Yo enviaré mi bendición el sexto año de tal manera que ese año la tierra produzca suficiente para 3 años. Cuando vuelvan a sembrar en el octavo año, ustedes todavía estarán comiendo de la última cosecha e incluso en el noveno año estarán comiendo todavía de la última cosecha hasta que llegue la cosecha nueva. La tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Ustedes son solo inmigrantes y huéspedes míos viviendo conmigo en la tierra. En todo el país que ustedes poseen deben permitir que la tierra pueda ser comprada de nuevo por el que la vendió. Si un israelita se empobrece y vende parte de su tierra, su pariente cercano debe venir y comprar de nuevo lo que vendió su pariente. Si no tiene un pariente cercano para que la compre, pero consigue suficiente dinero para comprar de nuevo su tierra, entonces debe contar los años desde que la vendió y pagar el precio que corresponda a quien se la vendió y volver a su tierra. Pero si no puede comprarla de nuevo, lo que vendió permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo. Ese año la tierra será librada y el dueño original volverá a su tierra. Si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, podrá comprarla de nuevo dentro del año siguiente de haberla vendido. El derecho de comprarla de nuevo está limitado a 1 año. Si la casa no es comprada de nuevo antes de que se complete el año, entonces la casa en la ciudad amurallada será propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. No será liberada en el año del jubileo, pero las casas de pequeños pueblos sin murallas serán tratadas como propiedades del campo abierto. Se podrán comprar de nuevo y serán liberadas en el año del jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, ellos en cualquier momento podrán comprar de nuevo las casas que están dentro de las ciudades que le pertenezcan. Si alguien compra una casa que está dentro de las ciudades de los levitas, la casa le será devuelta al levita en el año del jubileo, pues las casas que están en las ciudades de los levitas pertenecen a la tribu de Leví, porque los israelitas se la dieron a ellos. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se podrán vender, porque serán propiedad de ellos para siempre. Si alguno de sus compatriotas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdenlo como si fuera un refugiado o un emigrante, para que pueda vivir con ustedes.
No le cobren intereses, sino muestren respeto a su Dios y colaboren para que la persona pueda seguir viviendo con ustedes. No le presten dinero a interés, ni tampoco le fíen alimentos a interés. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué a ustedes de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un compatriota se empobrece y se vende a ustedes, no lo obliguen a trabajar como un esclavo. Será como un trabajador o un inquilino. Él trabajará para ustedes hasta el año del jubileo. Luego él y sus hijos podrán irse y volverán a su familia y a la tierra de sus antepasados, porque ellos son esclavos míos. Yo los saqué de Egipto. No pueden ser vendidos como esclavos. No lo traten cruelmente, sino demuestren que respetan a Dios. Sus esclavos y esclavas deben ser de las naciones vecinas. Cómprenles a ellos esclavos y esclavas. También podrán comprarles esclavos a los hijos de los inmigrantes que viven con ustedes o sus familias que están con ustedes que nacieron en su tierra. Ellos podrán comprarlos en propiedad y podrán ser parte de la herencia para sus hijos como propiedad permanente. Siempre podrán tener esclavos de otras naciones, pero no traten con crueldad a sus propios compatriotas los israelitas. Si un inmigrante o un extranjero vive en su país y se enriquece, y en cambio un compatriota suyo se empobrece y se vende a sí mismo al inmigrante o a alguno de la familia del inmigrante, su compatriota tiene derecho a que se compre su libertad, aún después de haber sido vendido. Otro compatriota puede comprarlo de nuevo, un tío o un primo o cualquier otro pariente cercano, e incluso el que se vendió puede comprar a sí mismo si consigue suficiente dinero para comprar su libertad. El que se vendió y quien lo compró calcularán el precio de su libertad, tomando en cuenta el periodo de tiempo entre el año en que se vendió a sí mismo y el año del jubileo. El precio se basará en ese número de años y se pagará de acuerdo a cómo se paga el salario de un trabajador contratado. Si todavía faltan muchos años para el jubileo, pagará su libertad en proporción a ellos, una parte de lo que pagó cuando se vendió. Si faltan pocos años para el jubileo, él contará los años que faltan y devolverá de acuerdo a ellos el dinero necesario para pagar el precio de su libertad. Los israelitas que estén en estas condiciones deben ser tratados como si se trata a un trabajador contratado por años. El extranjero no podrá tratarlo cruelmente. Pero si al israelita no le es posible conseguir su libertad de alguna de las formas mencionadas, él y sus hijos conseguirán su libertad en el año del jubileo, porque es a mí a quienes los israelitas deben servir, porque ellos son mis esclavos. Yo los saqué de Egipto porque soy el Señor su Dios. Levítico capítulo 26 versos 1 al 13. No se hagan ídolos ni monumentos de adoración, tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. Si ustedes viven conforme a mis leyes y tienen presentes mis mandamientos y los cumplen, entonces les mandaré lluvias en el momento indicado para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles den sus frutos. La cosecha será tan grande que la época de trillar continuará hasta que sea tiempo de recoger las uvas, y recogerán uvas hasta la época de siembra. Así que tendrán mucha comida para alimentarse y vivirán seguros en su tierra. Les daré paz en su país, de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré a los animales peligrosos de la tierra y no entrarán ejércitos en su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos, los vencerán y los matarán a espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 hombres y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. Derrotarán a sus enemigos y los matarán a espada. También les mostraré que estoy contento con ustedes y haré que tengan muchos hijos y mantendré mi pacto con ustedes. Comerán del grano almacenado hace mucho tiempo y hasta tendrán que sacarlo para almacenar grano de la nueva cosecha.
también estableceré mi carpa sagrada entre ustedes y no los rechazaré. Viviré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, porque yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos de los egipcios, los liberé e hice que volvieran a vivir con dignidad. Hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y queremos finalizar este tiempo con una oración. Señor, hoy te alabo y te agradezco por tu amor y tu fidelidad hacia mí. Gracias por tener buenos planes para mi vida. Gracias porque tienes el control definitivo de la historia, del futuro y de mi vida. Gracias, Señor, por la resurrección de Jesús. Gracias porque puedo enfrentar el futuro con esperanza y confianza porque estás vivo y junto a mí. Gracias, Señor, por todas tus promesas de bendición. Gracias porque tienes un plan de largo plazo para mi futuro. Gracias porque un día seré resucitado con Cristo a una vida plena y eterna. Amén. Y así hemos llegado al final de nuestra edición de hoy, estos 30 minutos que dedicamos a compartir juntos la palabra de Dios. Hemos llegado al viernes 12 de marzo del 2021, nuestra edición número 71. Estoy contentísima de que cada día somos más los que nos sumamos a leer y a compartir la palabra de Dios cada día. Y por supuesto los espero mañana, iniciando el fin de semana con más Lee conmigo la Biblia. Muchas bendiciones.